Feliz Santo y Año Nuevo 2022. Bienvenidos como cada miércoles al informativo semanal de Magnífica TV. Hoy es 12 de enero de 2022 y estos son nuestros titulares. El Papa ha recibido en su propia mano el manifiesto contra el sínodo alemán. En él se acusa a los organizadores de estar preparando un cisma. El Papa Francisco ha dedicado el video que publica cada mes a lamentar la existencia de persecución por motivos religiosos. Los ataques contra los cristianos van en aumento en India. Entre otras cosas, las monjas de la Madre Teresa ya no podrán recibir ayuda desde el exterior. Acabar con el cristianismo en África es el objetivo que se ha propuesto el Islam radical, preocupado por el continuo crecimiento del cristianismo en ese continente. La Fundación Packard, del cofundador de la empresa tecnológica HP, ha destinado $350 millones a promover el aborto en el mundo. En un claro gesto de apoyo, el Papa recibió personalmente el manifiesto contra el sínodo alemán. En él se acusa a los organizadores de estar preparando un cisma en la Iglesia. El Papa Francisco recibió el miércoles un manifiesto, respaldado por casi 6.000 católicos, en el que se critica la vida sinodal alemana. El manifiesto ofrece un plan alternativo de 9 puntos para la Iglesia católica en Alemania, argumentando que la vía sinodal no producirá una verdadera reforma. En el manifiesto se acusa al sínodo alemán de violar la paz en las comunidades parroquiales, abandonar el camino de la unidad con la Iglesia universal y dañar la sustancia misma de la fe de la Iglesia, lo cual equivale a un cisma. Se destaca la importancia de ser fieles a la palabra del Dios vivo, presente en las Escrituras y transmitida por la Iglesia a través de los siglos, y aseguran que nunca apoyaremos demandas ni secundaremos iniciativas que disuelvan o relativicen el vínculo con esta palabra del Dios vivo. No queremos ser una iglesia de desobediencia y rebeldía, y rechazamos cualquier intento de camino eclesiástico especial en Alemania, afirma el documento, que recuerda el rechazo que se ha tenido en Alemania a todas las indicaciones que han venido de Roma, incluida la prohibición de bendecir las uniones homosexuales. También se recuerda que la Iglesia no tiene autoridad alguna para ordenar mujeres al sacerdocio, y que todos los fieles de la Iglesia deben acatar definitivamente esta decisión. Asimismo, acusa al sínodo de adaptar la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia a lo que exige el mundo. Rechazan que se ofrezca una nueva moral sexual y que se considere el matrimonio solo como un ideal máximo al que solo puede aspirar una especie de élite de los fieles. ¿Cómo podemos consentir que haya persecución por motivos religiosos? Ha dicho el Papa en el video mensual que dedica a pedir oraciones. El 7º año de El Vídeo del Papa, la iniciativa global que recoge las intenciones de oración del Santo Padre, se inauguró con un mensaje contra la discriminación y la persecución religiosa. En la edición de enero del 2022, el Papa asegura que la libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, sino que está vinculada a la fraternidad e invita a valorar las diferencias del otro y a reconocer antes que nada la dignidad que cada uno tiene como ser humano. Francisco comienza con 2 preguntas directas, incisivas y que claman respuesta. ¿Cómo puede ser que muchas minorías religiosas sufran discriminaciones? ¿Cómo permitimos que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? Según revela el informe de libertad religiosa en el mundo, publicado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, la libertad religiosa se vulnera en 1/3 de los países del mundo, en los que viven cerca de 5.200 millones de personas. El mismo informe expone que más de 646 millones de cristianos viven en países donde la libertad religiosa no es respetada. El Papa recuerda que la libertad religiosa está ligada al concepto de fraternidad, y para comenzar a transitar los caminos de fraternidad
en los que Francisco tanto insiste desde hace años, es imperativo no solamente respetar al otro, al prójimo, sino genuinamente valorarlo en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. También en India, los cristianos son objeto de persecución. Las monjas de la Madre Teresa ya no podrán recibir limosnas desde el exterior para ayudar a los pobres. El año 2021 terminó como el año con más episodios violentos de la historia para los cristianos en India, registrando 486 episodios de violencia y odio que sacudieron al país. La minoría cristiana de la población se ha enfrentado a agresiones perpetradas, en su gran mayoría, por grupos extremistas hindúes en todo el país. El aumento año tras año de la violencia contra una comunidad completamente pacífica en el último trimestre de 2021 llegó a alcanzar cifras alarmantes. Las denuncias presentadas revelan que se produjo más de un ataque al día, hasta llegar a un total de casi 500 casos de violencia en 2021. Casi todos los incidentes señalados en India consisten en la irrupción de vigilantes en encuentros de oración o ceremonias religiosas. Se valen de la impunidad que gozan para agredir físicamente a las personas mientras rezan, antes de entregarlas a la policía acusadas de convertir a otros de manera forzada. En este contexto se ha producido la prohibición a las monjas de Santa Teresa de Calcuta de recibir ayuda económica desde fuera del país. Esta prohibición pone en grave riesgo la ayuda que estas religiosas ofrecen a los más pobres de entre los pobres, pero eso no parece importarles a los que las persiguen. El Islam violento se ha propuesto frenar el crecimiento del cristianismo en África, a base de ataques contra los cristianos y sus instituciones. El 6 de enero, el Estado Islámico ha anunciado que declaraba la guerra contra los cristianos de África. Ha prometido que va a convertir en tragedias las celebraciones cristianas. El mensaje contenido en el semanario Al-Naba del Estado Islámico no puede ser más claro: que los cristianos infieles sepan que ha llegado el momento de que sean respondidos por los musulmanes en África. Es una nueva etapa contra la nación cruzada. Lo que ha sucedido ya en las regiones de Occidente y Central del continente se extenderá a otros países africanos. Los atentados contra los cristianos se suceden a diario, pero no son casos aislados, sino que forman parte de un programa de exterminio para islamizar África. Frente a ello no hay una respuesta adecuada, salvo las denuncias que los cristianos lanzan desde las zonas afectadas y que no son escuchadas en Occidente. En el mensaje que publica Daesh se jactan de que la yihad esté arrasando y quemando las iglesias. Es el infierno de los cristianos y de sus monjes y fieles. Los cristianos infieles se han encontrado en una situación que no han conocido durante casi un siglo y aumentará, dicen. El cofundador de una de las grandes empresas tecnológicas, HP, ha dedicado más de $300 millones en 5 años a promover el aborto en el mundo. Se ha calculado, gracias a revisiones de sus declaraciones financieras, que la fundación de David Packard, cofundador de la empresa tecnológica Hewlett Packard, ya difunto, ha donado un aproximado de $350 millones en los últimos 5 años con la finalidad de promover abortos. Estas donaciones se han realizado de parte de su fundación, de la cual se encarga una de sus 3 hijas, siguiendo las directivas que Packard dejó antes de fallecer en 1996, en las cuales se explicaba su preocupación por las vertiginosas tasas de natalidad y de su deseo de colaborar con el control poblacional. La Fundación Packard fue clave en las luchas realizadas durante el último año para la desregulación de las píldoras abortivas con mifepristona, al dirigir millones de dólares a grupos de defensa liberales que lideraron el impulso legal y político que logró eliminar las barreras para el consumo de esas pastillas en Estados Unidos. La mifepristona es utilizada para abortar fetos de hasta 10 semanas de gestación. Su función es inhibir la producción de la hormona progesterona en el cuerpo de la madre, lo que causa que el bebé muera de hambre. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el creciente malestar que hay entre muchos católicos
por la situación actual de la Iglesia. Los precismáticos alemanes no dan tregua ni siquiera en Navidad. Son como el rayo que no cesa. En esta ocasión ha sido las declaraciones del obispo de Osnabrück, Monseñor Bode, diciendo que lo suyo es imparable, que están seguros de conseguir todo lo que se proponen, todo. Sacerdocio femenino, aceptación de las relaciones homosexuales, comunión de los protestantes, por los protestantes, por supuesto, el sacerdocio de los casados, que están seguros de eso, que van despacio, pero que están convencidos de que lo van a lograr. Están crecidos. Y están crecidos en parte, tienen todo el poder, tienen el dinero, pero están crecidos en parte también porque los desmanes que han cometido han sido tolerados. Y ellos experimentan esa tolerancia como una aplicación de aquel viejo refrán que el que calla, otorga. Están crecidos. Consideran que nada les va a parar y ni siquiera hacen caso a voces autorizadas que se levantan dentro de las propias filas liberales, como por ejemplo la del cardenal Casper, que advierte contra los abusos de ese sínodo alemán. Pero eso no significa que no haya oposición. Se está creando, se está organizando una resistencia contra esos abusos. Una prueba de ello ha sido el manifiesto que han hecho público y han entregado en mano personalmente esta semana al Papa Francisco los representantes de un grupo que ya lleva más de 6.000 firmas de personalidades, la mayor parte de ellas alemanas, precisamente contra ese sínodo y cómo se está organizando y cuáles son sus objetivos. Acusan, entre otras cosas, al sínodo de romper la unidad de la Iglesia, de acabar con la doctrina católica y de convertirse, simplemente por el hecho de su existencia, cuando se aprueben esos documentos, en un auténtico cisma. La resistencia está ya en Alemania organizada, y es que lo de Alemania está siendo realmente muy grave. Es la gota que desborda un vaso ya muy lleno. Pero no es el único caso. Hay cada vez más católicos molestos con la Iglesia a la que pertenecen y a la que aman por motivos diversos. No les dejan comulgar en la boca, a veces con la excusa de la pandemia, otras veces no hace falta ninguna excusa. No les dejan participar en misa, por ejemplo, si no están vacunados. No tienen en cuenta si están o no con el virus, porque hay vacunados, yo estoy vacunado, hay vacunados que pueden estar contagiados, pero eso no importa. Además están aquellos que se sienten muy molestos al ver que hay tantas dificultades que se ponen a los que quieren celebrar la misa tradicional, pero en cambio se permite todo tipo de abusos en la celebración de la misa según el nuevo orden, incluso introducción de ceremonias paganas durante la celebración de la Eucaristía. Para unos, rigidez, para otros, tolerancia. Por no decir los católicos que se han sentido muy mal, muy molestos cuando se han cerrado las iglesias, pero es que muchas veces se han cerrado incluso siendo por parte de los obispos más restrictivos que la propia autoridad civil, que no pedía tanto. O cuando los obispos no han protestado ante esa autoridad civil cuando han sido muchísimo más exigentes con las iglesias que con otros lugares donde se puede reunir la gente, como por ejemplo los comercios o los bares, los restaurantes. El malestar está creciendo. Y esto es algo muy serio y muy grave. Por supuesto que algunos pueden minimizarlo, son 4 gatos, no tiene importancia, eso es nada, ¿no? 4 tradicionalistas.
Pero el malestar está creciendo entre los laicos y también entre algunos sacerdotes jóvenes. El malestar está creciendo. Quizá algunos piensen que en lugar de minimizarlo hay que reprimirlo y hay que acabar y destruir a las figuras que pueden ser más destacadas dentro de ese movimiento incipiente de resistencia. La represión no va a servir para acabar con nada, al contrario, creará mártires y además atraerá las simpatías de muchos que hasta ahora podían ver a estos como extremistas conservadores, pero que al ver cómo les están tratando tendrán la impresión de que llevan razón porque la represión con que les tratan no está justificada. Es muy curioso que en un tiempo de sinodalidad, donde se habla tanto de escuchar al pueblo de Dios, pues bien, haya un sector del pueblo de Dios al cual no se le está escuchando nada. Y ese sector del pueblo de Dios está cada vez más enfadado. Tal y como están las cosas, la Iglesia se encuentra ante la posibilidad de tener que afrontar dos cismas, no uno, sino dos. Un cisma liberal, catoprotestante, o protestante directamente a secas, que quiere acabar con todo lo anterior y que echa a la papelera 2000 años de historia, de espiritualidad, de tradición, de enseñanza, de liturgia. Bueno, y otro cisma por parte de aquellos que están enfadados y molestos porque a los primeros se les consiente todo y no se hace nada para intentar evitar ese desastre. Los cismas son una tragedia, lo son. Y lo mismo que las guerras causan dolor. Y lo mismo que las guerras hay que intentar evitarlos. Pero hay muchos que dicen y piensan que lo que no se puede hacer es estar en silencio, mirar hacia otro lado, cuando se maltrata a la figura de Jesucristo, a su enseñanza y a la liturgia con que damos honor y gloria a Dios. Hay que trabajar por la unidad y hay que rezar por la unidad. Hay que trabajar y rezar por la unidad en la Iglesia. Pero la unidad, lo digo una vez más, y sé que soy como una voz que clama en el desierto, la unidad solo será posible en torno a Cristo, en torno a su persona, a la confesión de su divinidad y de su humanidad, y en torno a su mensaje. Si no, no habrá unidad posible. Recemos por eso. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.